Hoy haremos una pausa en nuestro estudio de la primera carta de Juan y tomaremos 2 domingos para revisar un tema en relación con las promesas de Dios, de tal forma que podamos tener confianza en el Señor, en que Él hará y hará bien a nuestro favor en el transcurso del próximo año. El título de nuestro sermón de esta mañana es 6 promesas de Dios para Año Nuevo. Estaremos revisando 3 promesas esta semana y la próxima semana revisaremos 3 más. El Salmo 65:11 dice: Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Lamentaciones 3:22 al 23, en la versión Reina Valera 60, dice así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sofonías 3:17, también en la versión Reina Valera, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estamos llegando al final de un año que por mucho lo podemos calificar de atípico. Sin embargo, desde la palabra de Dios no lo es. Solo ha pasado lo que Dios ha dicho que pasaría. Además, aún en los momentos más difíciles, el Señor no nos ha dejado solos. En medio del dolor y de las pérdidas, Él ha consolado nuestra alma y no ha dejado que venga sobre nosotros prueba que no podamos soportar. Primera de Corintios 10:13, en la versión Dios habla hoy, nos recuerda: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarlas. Sin duda ha sido un año complicado, difíciles para algunos en cuestiones de salud, difíciles para otros en cuestiones de pérdida de seres queridos. En tanto otros más han tenido dificultad en sus negocios, en sus trabajos, y la economía familiar para muchos se ha convertido en un problema. Pero aún y a pesar de cada situación que hemos enfrentado, aún y a pesar de cada dolor que hemos sufrido, aún y a pesar de cada contratiempo enfrentado, Dios no nos ha dejado ningún momento solos. Además, como dice el pasaje que leímos, sin duda alguna, Dios no permitirá que venga a nosotros prueba que no podamos resistir. Dios ha estado con nosotros y por ello podemos asegurar, basados en su palabra, que también lo estará el próximo año. No importa qué vendrá, el Señor caminará a nuestro lado. Él nos defenderá, pues nunca ha faltado a su palabra y siempre ha cumplido lo que ha prometido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre ha sido fiel y siempre ha cumplido su palabra empeñada. Cada una de las promesas que Él ha descrito en la Biblia siempre se cumplen en nuestra vida y en la vida de aquellos que han sido llamados al arrepentimiento. Podemos decir sin temor a dudas que Dios siempre es fiel, siempre ha sido fiel y siempre seguirá siendo fiel. Hoy, como en forma de devocional, pues este no es un sermón exegético, revisaremos 3 de 6 promesas de Dios descritas en su palabra, que nos habrán de servir de guía y apoyo para todo el año 2021. La próxima semana veremos 3 promesas más. Sin duda alguna, Dios hará lo que Él quiera y mande, porque es Dios, es dueño, es Señor y Rey. Además pagó con su sangre el precio estipulado por nosotros. La gente se arremolina siempre cada fin de año, buscando en el horóscopo alguna palabra de esperanza. Otros van con los adivinos, otros van con el gurú de moda, otros van con las personas que
manejan la información esotérica, tratando de encontrar algún tipo de palabra que les dé esperanza y ánimo. Aún muchos cristianos buscan algún tipo de profeta que pueda darles alguna palabra que suponen está basada en la Escritura y que les argumentará a su favor bendiciones, tiempos buenos, prosperidad. Sin embargo, no es suficiente con la palabra escrita. Nada más que la palabra es nuestra esperanza y nuestro apoyo. Nada más que la palabra es seguridad para que podamos vivir confiados. Sin embargo, como sus hijos, pues hemos sido adoptados por Él, podemos confiar que en su inmensa misericordia se acordará de nosotros y nos mostrará su amor a lo largo de todo el año. No nos abandonará, no nos dejará, no se olvidará de nosotros, cumplirá sus promesas y estará siempre a nuestro lado. Dicho lo anterior, empecemos a escudriñar la palabra, pues en ella encontraremos sin duda siempre la verdad. Dios bendecirá. La Escritura lo dice así, nos bendecirá Dios. Salmo 67:6, en la versión Dios habla hoy, dice, la tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. El Salmo 65:11, en la versión Reina Valera 60, dice así, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Dios promete bendecirnos. Esta es una verdad que está descrita, señalada, argumentada y plasmada en la Escritura. Dios promete bendecirnos, sin duda alguna. Ello, desde el análisis lingüístico más simple del texto, nos debe de hacer recordar que no está hablando aquí el salmista sobre que nos dará lo que deseamos, sino más bien traerá consigo cada bendición que supla nuestra necesidad, de tal manera que con ello podamos permanecer fieles a su verdad, a su justicia, a su amor. Estos dos salmos nos dejan ver dos promesas de Dios. La primera tiene que ver con el fruto de nuestro trabajo, el cual debe de ser visto, me refiero al trabajo, como una provisión divina. Algo que no merecemos, algo que viene exclusivamente de la mano de Dios, porque Él ha decidido bendecirnos de esta manera. La segunda promesa es el hecho de que Dios quiere proveer para nuestra necesidad desde sus bienes. De lado queda todo aquello que no nos ayudará a perseverar en los caminos de Dios. A esto le llamamos la perseverancia de los santos. Y eso es algo muy importante, porque las bendiciones de Dios tienen que ver con el hecho de llevarnos a perseverar en la palabra. Tienen que ver con el hecho de llevarnos a perseverar en la salvación a la cual hemos sido llamados. Tiene que ver con el hecho de perseverar en la justicia, en el amor, en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio por nosotros y ha sido derramada sobre nuestra vida una salvación que es eterna. Y en tanto Él pagó y nos llamó al arrepentimiento, sin duda alguna, esa salvación ha de ser permanente en nuestra vida. Es por ello que las bendiciones de Dios se derraman sobre nosotros para ayudarnos a permanecer en esa salvación que Él nos ha dado. El salmista reconoce que el Señor habrá de traer todo aquello que a ti y a mí nos hace falta para poder hacer la voluntad del Padre. Esto es diferente a la idea que hoy es tan aplaudida de que, dado que somos hijos de un rey, tenemos todo lo que deseamos al alcance de nuestra mano. El salmista no está hablando aquí de esto. El salmista aquí
no está enseñando este principio, que está mucho más basado en el humanismo que en la verdad de la palabra de Dios. Él tiene otra idea muy distinta al concepto de bendición que hoy día nos resulta mucho más familiar. Quien con ello tropieza, y me refiero a la idea de que dado que somos hijos de Dios, todo está al alcance de nuestra mano, es porque desconoce las Escrituras. Quien entiende la Escritura porque la lee, porque la escucha, porque aprende de la palabra del Señor para dirigir su vida, quien vive de esta manera, sin duda alguna, no puede creer bajo ninguna circunstancia de que tener todo el alcance de la mano por ser hijos de Dios es una verdad bíblica. Aquí entonces el salmista nos presenta una idea correcta sobre la esperanza de recibir bendición de parte de Dios. Dios nunca nos dejará sin provisión, nunca dejará sin provisión a sus hijos, en tanto aún estén en su peregrinaje sobre esta tierra. Dios mismo hará que nuestro esfuerzo diario dé fruto, y aún sus bienes dará para la provisión de nuestras necesidades. Dios quiere que nosotros perseveremos en la salvación que nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Y es desde esta verdad, desde este principio, que podemos asegurar que Él habrá de bendecirnos para crear las circunstancias que nos permitan perseverar en su verdad. Ahora, hay una condición para que ello se cumpla, es decir, Dios pone un estándar para que podamos recibir sus bendiciones. Vamos a leer 4 textos que nos van a permitir comprender un poco mejor esto. Deuteronomio 28:20 dice: enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Jeremías 17:13 dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Josué 24:20 dice: si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño, y os consumirá después de haberos hecho bien. Primera de Crónicas 28:9 nos insiste: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, pues el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. La Biblia nos recuerda una verdad: no hay bendición sin obediencia. Entonces sí existe una condición para vivir en las bendiciones de Dios, para que éstas nos alcancen. Y esa condición es obedecer la palabra y obedecer la ley de Dios. Si vivimos para nuestro deleite y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos esperar que la tierra dé su fruto a nuestro favor, ni que Dios provea de sus bienes para nuestras necesidades. Dios bendice y derrama su amor incondicional sobre sus hijos, que con obediencia caminan a su lado. Entonces, ¿Dios tiene bendición para nosotros? Sin duda. Sin duda alguna, estas vendrán a nuestra vida y nos alcanzarán. Pero no podemos omitir la obediencia a su palabra. El gran problema de la teología de la prosperidad es que prometen bendiciones y riquezas sin obediencia a la ley de Dios. Y esto contradice toda la verdad bíblica. Esto está opuesto al deseo de Dios. No puede haber bendición de parte de nuestro Padre si nosotros no estamos dispuestos a obedecer su palabra. Eso está mal.
y es contrario a la verdad del reino de Dios. Debemos obedecer para recibir entonces el favor de Dios. Misericordias nuevas. Lamentaciones 3, 22 al 23. En la versión Reina Valera dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías el profeta nos recuerda la importancia que es para la vida sobre esta tierra la eterna, la inmarcesible y santa misericordia de Dios. Podríamos ser consumidos sin ella, pero debido a su misericordia, Dios hace una excepción por medio de Jesús y nos muestra su amor en lugar del juicio que merecemos por nuestras conductas. Debido al secularismo, nos es difícil entender la santidad de Dios. Sin embargo, hacemos mal en minimizarla. Vamos a recordar dos textos que nos presentan una realidad sobre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Levíticos 10, del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Segunda de Samuel 6, 6 y 7 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Hemos sido llamados a la salvación por un Dios que es inmensamente santo, por un Dios que es perfectamente santo. No hay error, no hay sesgo en sus pensamientos, en sus deseos, en sus palabras. No hay pecado alguno en él. Y nosotros hacemos mal en secularizar la imagen de Dios, convertirla en un Dios divertido, un Dios a imagen nuestra, que puede omitir y hacerse de la vista gorda ante aquello que le puede resultar incómodo. La palabra no nos muestra un Dios así, sino nos muestra un Dios santo y justo, que no va a declarar inocente al que es culpable, dice la Escritura. En el caso de Usa, él fue considerado que actuó con temeridad. Usa creyó que sus manos eran más santas que el suelo por donde estaban caminando, que sus manos eran más limpias que el suelo por donde estaban caminando. Estaba confiando en su propia justicia, estaba secularizando la imagen de Dios. Y Dios no omitió el pecado de Nadab y de Abiú, y no omitió el pecado de Usa. No fue derramada misericordia sobre de ellos. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Estos dos relatos nos muestran a hombres sobre los que Dios no extendió, porque así lo decidió, su misericordia. Porque no entendían la santidad de Dios. Si ellos, creyendo hacer lo correcto, fueron consumidos, ¿cuánto más lo seríamos nosotros si menospreciamos la santidad de nuestro Dios? Es por pura gracia, conseguida por medio de Cristo en la cruz, que cuando pecamos no caemos muertos. Estamos tan acostumbrados, tan habituados a que no hay un castigo inmediato, aparentemente, contra nosotros por nuestro pecado. Estamos tan acostumbrados a esto que creemos que Dios se hace de la vista gorda y que no tiene enojo por nuestro pecado. Pero la Escritura no muestra esto. Sin duda, abogado es Jesús
en favor de nosotros. Pero eso no significa que Dios no sea ofendido con nuestro comportamiento. Y es aquí donde la misericordia juega un papel trascendental en nuestra relación con Dios. Dado que Él promete tener misericordia, nosotros no somos consumidos por nuestra recurrente insistencia de vivir en pecado. Es por la obra perfecta de Jesucristo, es por su abogacía que Él nos oculta tras de sí y podemos encontrar perdón. Pero es una excepción que Dios ha querido establecer en su amistad con nosotros, en su relación con nosotros. Pero olvidamos que es excepción y creemos entonces que es la constante. Y esto es un error terrible, porque entonces empezamos a vivir permanentemente en pecado y entonces empezamos a pecar deliberadamente, sabiendo que estamos pecando, y nunca venimos al arrepentimiento. Y esto es sumamente peligroso. Sin embargo, Dios nos promete su misericordia cada mañana para sus hijos, aquellos que aún resbalando se dan cuenta del pecado en su vida y corren a Jesús para encontrar limpieza de alma, limpieza de conciencia, de pensamiento, de emociones, y ser escondidos detrás de Jesús, que es nuestro abogado, para recibir perdón de Dios. Entonces, bendito Dios que nos ha prometido extender su misericordia cada mañana de manera abundante sobre nuestra vida. ¿Quién teniendo poder y siendo agraviado pasaría por alto una ofrenda? Solo un Dios santo, el cual se acuerda de que somos polvo. Solo Él puede amarnos y prometernos tan grande favor. Podemos confiar que la misericordia de Dios gobernará en nuestra vida. Y si resbalamos, podemos ir al abogado eterno, que es Jesucristo, y Él nos esconderá tras sí para ser objetos del perdón de Dios. Y entonces ser receptores de la misericordia divina. Nada nos hace más falta para caminar por esta vida que la misericordia de Dios, sobreabundando en nosotros. Pues con facilidad caemos y nos perdemos en nuestros deseos y caprichos. Con facilidad torcemos las Escrituras para justificar nuestra rebelión y aún con facilidad, con mucha facilidad, vamos tras los deseos de este mundo, creyendo que Dios no nos ve. Es solo por Jesús y no por virtud personal que cada mañana podemos levantarnos confiados en que Dios derramará su misericordia cada día del año. Dios podría actuar en consecuencia de nuestra conducta, pero por amor a sí mismo decidió extender su misericordia y darnos la oportunidad de ser perdonados. Así que esta es la segunda bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros durante el año 2021. Él quiere y promete derramar su misericordia con nosotros. Sofonías 3:17 en la versión Reina Valera, y estamos llegando al final del sermón, nos recuerda: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El profeta Sofonías nos recuerda que Dios habrá de estar entre nosotros para salvar. Si de algo podemos estar seguros es que el Señor, nuestro Dios, nos acompañará a lo largo de los 365 días del año y su salvación se hará patente en nuestra vida. No se trata aquí del hecho de que Dios está en todo lugar. Sin duda lo está, pues la omnipresencia es uno de sus atributos. Sin embargo, el profeta aquí refiere más bien la presencia especial de Dios que es permanente con los suyos, aquellos que Él ha tomado como sus hijos. El profeta nos recuerda entonces que Dios quiere caminar a nuestro lado, compartir nuestros días sobre esta tierra,
ayudarnos y guiarnos, así como lo hacía con Adán antes de que él pecara. En nuestro peregrinaje sobre esta tierra, Dios quiere estar a nuestro lado, quiere recorrer el camino junto a nosotros y conducirnos a casa, donde pasaremos la eternidad a su lado, pues en Jesús se nos ha dado esta herencia gloriosa. Recordemos que no somos más huérfanos, sino somos hijos de quien fue a nuestro encuentro para salvarnos de toda clase de condenación. Y esa es la tercera bendición. Dios promete estar en medio de nosotros. Dios promete caminar con nosotros. Él promete estar con alegría, pasar tiempos de alegría y de bendición a nuestro lado a lo largo de todo el año que se avecina. Finalmente, ¿qué podemos aprender? Dios nos bendecirá con su misericordia y nos bendecirá con su compañía. Él proveerá del fruto de la tierra y de sus bienes para que podamos perseverar en él. Entre tanto, transitamos por esta vida y en este peregrinar. Él jamás se apartará de nosotros. Cada día del próximo año estará a nuestro lado y no nos dejará solos, ni tampoco huérfanos. Así como lo dio todo para salvarnos, también lo dará todo para defendernos. Podremos entonces confiar en que su misericordia sobreabundará, de tal forma que podamos ser todo aquello que ha dicho de nosotros, pues nos hará perseverar en su gracia y amor. No nos apartemos de Dios para que su palabra se cumpla en nuestra vida. Obedezcamos su ley para que podamos mantenernos en comunión con Él. Busquemos su santidad porque hemos sido llamados a ser santo porque Él es santo. Dejemos el mundo y sus deseos y sometámonos a la perfecta voluntad de aquel que nos salvó.